Bien, entonces les comentaba, las sesiones pasadas, lo último que vimos fue Arrays, ¿no? Bueno, apenas estoy empezando a hablar, nada más había proyectado la pantalla, pero no estaba hablando. Bueno, ahora sí, ya voy a empezar a hablar, a explicarles. Había dicho la semana pasada, pues estábamos viendo lo de Arrays. Sale array, un array que era nada más de manera para recapitular, porque este tema lo vimos de manera rápida la semana pasada y pues, bueno, la semana antepasada, porque la semana pasada pues no tuvimos sesiones, pero para recapitular esto, eh, pues voy a volverlo a comentar de manera rápida. Un array es un tipo de dato, ¿sale? Es una variable. Al array también se le conoce como vectores, ¿vale? O también se le conoce como arreglos en español. Es un tipo de dato, pero un tipo de dato grupal. ¿A qué se refiere esto? Que no va a guardar solo un valor, va a guardar un conjunto de valores, va a guardar muchos datos, pero van a ser siempre del mismo tipo de dato. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo, un array al cual le llamé números, números enteros, por ejemplo, a todos los datos, los valores que yo guarde en ese array, en esa variable de tipo de array, le voy a guardar solo datos numéricos. O sea, voy a guardarle datos del mismo tipo de dato. Voy a guardar solo números enteros. No voy a poder mezclar números enteros con números decimales, no voy a poder mezclar números enteros con caracteres, con letras o con signos o símbolos, no voy a poder guardar números enteros con datos booleanos, ¿sale? Con datos lógicos, no se puede mezclar. Si yo solo voy a guardar números enteros, solo números enteros voy a poder guardar y no mezclar. Si yo, dado el caso, declaro un arreglo, una variable de arreglo de tipo números, pero números flotantes, entonces solo puros números decimales voy a poder guardar en ese arreglo. ¿Sale? No voy a poder combinar enteros con puntos decimales, porque sería un error en programación y no nos los admite. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas, comentarios? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, seguimos. Como vemos en el ejemplo, vemos que... Espérenme tantito. Como vemos en el ejemplo, aquí tenemos un array. También es importante mencionar, recapitular, que el array, que el vector, que el arreglo, siempre se declara, bueno, se declara en algún momento qué tamaño va a tener, ¿sale? El tamaño me refiero a cuántos datos, valores va a guardar. Si yo desde un inicio declaro un arreglo numérico, a cual le llamo pues in numérico entero, por ejemplo, entre corchetes, como lo vemos en el ejemplo de esta imagen negra, se le pone el tamaño, ¿sale? Se le pone una cantidad numérica dependiendo del tamaño que va a tener nuestro arreglo. Al tamaño me refiero a cuántos datos va a poder guardar ese grupo, a cuántas casillas va a tener nuestro arreglo. En este caso, vemos en esta imagen de aquí arriba, dice tamaño del arreglo igual a 5. Esto significa que este arreglo
va a poder guardar 5 datos, 5 elementos. Y a cada elemento se le agrega, se le asigna un índice, un indicador para poder después nosotros, permítame, aguántame tantito, chavos, un minutito. Ya, chavos, ya regresé, disculpen. Bueno, les comentaba, les estaba diciendo que el array siempre se le tiene que indicar entre corchetes, como lo vemos ya sea en esta imagen color negra o color verde. Tenemos declarado un array, ¿sale? Y en ese array, después del nombre, se abren corchetes. Se abre y se cierra corchetes. El corchete es este signo en el cual pues adentro se le indica con un valor numérico qué tamaño va a tener, ¿sale? ¿Qué tamaño va a tener nuestro arreglo? Para que, pues, imaginariamente, bueno, en el sistema, en la computadora, se le, se le indique con índices, o sea, con subnúmeros, que qué número va a tener cada casilla para que después nosotros, cuando queramos hacer un recorrido del grupo de datos o queramos acceder a algún elemento del grupo de datos, podamos hacerlo fácilmente a través de los índices. ¿Sale? Bueno, les había comentado así brevemente en la sesión pasada que para declarar un arreglo es como declarar cualquier otra variable. La única diferencia es que lleva los corchetes, ¿sale? Como lo vemos en los ejemplos en el cual este, tenemos estos ejemplos de un arreglo entero, flotante y de caracteres, sale de caracteres, perdón, en el cual pues en los caracteres, en los tipos de datos char, ya sea un arreglo, se puede utilizar signos
se puede utilizar letras o se puede utilizar números, pero pues se puede solo utilizar uno, dos, tres, cuatro letras dependiendo del tamaño. Bueno, entonces, pues les había comentado también que nosotros podemos acceder a los datos que tiene un arreglo a través del índice. El índice es el número que se le asigna a cada dato, ¿sale? Por ejemplo, a cada elemento de nuestro dato. En un grupo, si tenemos 10 elementos guardados en ese grupo, en ese array, pues cada elemento, sea un número o sea un signo, lo que sea, se le asigna un número, valga la redundancia, se le asigna un índice, que es un numerito, que siempre un arreglo empieza desde cero, ¿sale? Siempre empieza el índice, la numeración desde cero. Por ejemplo, aquí tenemos este arreglo de cuatro datos, ¿sale? Tenemos el 8, el 10, el 4 y el 1. Este es un arreglo, es un grupo de datos numéricos. Entonces, el 8, como es el primer número, se le asignó el índice 0. El 10, como es el segundo, pues se le asignó el número 1. Y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Alguien está hablando? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, seguimos. No. Ok, entonces les decía, entonces tenemos este arreglo en el cual pues tiene números 8, 10, 4 y 1 y a cada numerito se le asigna del 0 pues a la n cantidad. En este caso llega a 0, 1, 2 y 3 porque solo son datos, solo son 4 datos. Y la forma en que nosotros podemos acceder a cada elemento de nuestro arreglo es a través del índice. En programación, ya cuando estamos codificando, tenemos que acceder a través del índice, utilizando los índices. Por ejemplo, queremos hacer una impresión de este arreglo. Este arreglo pues tiene el 8, el 10, el 4 y 1 y quiero que nos los muestre en pantalla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Una forma de hacerlo pues es imprimiendo uno por uno cada índice. Por ejemplo, aquí con el code que me imprima el índice 0. Pero para eso pongo el nombre de la variable porque pues voy a utilizar una impresión de la variable, de los datos que tiene esa variable, pero en el índice 0. Entonces, ¿qué me va a imprimir? El 8. Después hago una impresión en el índice 1. ¿Qué me va a imprimir? El 10. Después el índice 2 me imprime el 4. Y después el índice 3 me imprime el 1. Así es como se utiliza, pero bueno, también nosotros podemos utilizar ciclos para que se haga un recorrido automático, ¿sale? Sin estar escribiendo tantas líneas de código. Los tipos de datos char, pues les había dicho, pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser signos. Bueno, pero para cuando nosotros declaramos y asignamos un valor al arreglo char, se pone entre comillas cada dato, ¿sale? Por ejemplo, igual si es un dato entero, y si nosotros lo declaramos e inicializamos. Para inicializar, acuérdense, les había dicho y recalcado que inicializar significa agregarle un dato o datos a nuestras variables, ¿sale? Llenarlas de valor. Para llenar un arreglo, como es un grupo, tenemos que poner las llaves para indicar que ese es un bloque o un grupo de datos, como lo tenemos aquí en este ejemplo. Indicar qué tipo de dato es. Num, que es nombrar a nuestra variable. Los corchetes para indicar un tamaño. El igual para asignar un valor y las llaves para representar ese grupo de valores o de datos. Y les había dicho que nosotros podemos desde un principio mostrar qué tamaño va a tener nuestro arreglo o si estamos nosotros inicializando,
podemos omitir ese tamaño porque pues ya lo indicamos en la inicialización. Bueno, entonces rápidamente vamos a hacer un ejercicio. ¿Sale? El ejercicio, pues es un ejercicio muy básico, muy común, que todo mundo empieza por ese ejercicio. Es como el tipo hola mundo, pero este es un hola, como un tipo hola mundo en la programación de arrays, utilizando arrays. Es un ejercicio muy común que todos empiezan programando este ejercicio o haciendo este ejercicio cuando están viendo el tema de arrays. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir, o sea, crear un algoritmo que defina un array numérico de n cantidad, o sea, que nosotros en programación pues vamos a decidir qué cantidad va a tener qué cantidad de datos va a tener nuestro arreglo que permita realizar la suma de todos los datos de ese array, ¿sale? Es simplemente una suma, una operación aritmética de suma. Entonces, ¿qué es lo que pues vamos a hacer? Vamos a irnos a DevC++, ¿sale, chavos? Abran DevC++. Y vamos a crear, obviamente, un elemento nuevo, ¿sale? Vamos a irnos a archivo, nuevo y archivo fuente. Pero antes de que empecemos, me gustaría que analicen un momento lo que dice, lo que pide el problema. ¿Sale? Dice, define un array numérico. Bueno, ya sabemos que vamos a trabajar con arreglos. Y que permita, pues obviamente, realizar una suma de números de todo ese array. Entonces, analicen un segundito, un minutito este ejercicio, ¿sale? Y ahorita empezamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, pues tenemos que empezar a crear la estructura de nuestro algoritmo, de nuestro script. Y en programación en C++, pues sabemos que empezamos con la declaración de las variables, ¿sale? Entonces, perdón, la declaración, la creación, la indicación de las librerías, ¿sale? Vamos a, vamos a declarar las librerías, de que ponemos numeral, include, usestring, numeral, include, conio.h, ponemos el username, space, std, el método principal, y pues empezamos declarando nuestro arreglo numérico. Dice, define un array numérico. Bueno, entonces voy a definir un array numérico.
Me dice numérico, pero no me está indicando que de qué tipo de numérico, porque existen en los numéricos dos tipos principales, que es el entero y el flotante. Entonces no me está diciendo cuál, pero pues voy a utilizar el común. Solo se los menciono para que pues ustedes sepan. Le voy a poner números. Abro corchetes para indicar el tamaño. ¿Sale? El tamaño, pues como les había dicho, podemos indicarlo o no, dependiendo si ya voy a hacerla desde un principio que estoy declarando, también voy a hacer la inicialización. Entonces, pues no lo voy a, no voy a indicar el tamaño. Solo voy a poner uno. Vamos a poner, bueno, del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No se les olvide poner el punto y coma. Y vamos a poner otro arreglo. ¿Sale? Otro arreglo. Perdón, otra variable de tipo entera a la cual le vamos a llamar suma. ¿Sale? Suma, pues lo que va a tener, ¿qué es lo que va a hacer suma? Pues nos va a guardar al final la suma de todos estos datos, porque lo que nos está pidiendo el ejercicio es que se defina un arreglo numérico, o sea, números, se le llene de datos, se le asigne una cantidad y que lo que tiene que hacer el programita es que se sumen todos estos datos uno por uno. Por ejemplo, 1 más 2, 3. Y después 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Y 10 más 5, 15. Al final, ese número 15 se va a guardar en la variable suma. ¿Vale? Para eso estamos utilizando esta variable. ¿Sale? Ok. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Les había dicho que nosotros podemos a través de codificación acceder a los datos individuales que tiene cada arreglo. Sale a los datos que tiene nuestro arreglo. Lo podemos hacerlo ya sea de manera manual, de ir manipulando cada índice, o podemos utilizar las estructuras repetitivas, podemos utilizar ciclos, ¿sale? Para eso habíamos visto los ciclos, que es un tema del primer corte que ya vimos e hicimos algunos ejercicios de ciclos, pero no habíamos visto, no, sí habíamos visto, perdón. A ver, vimos el ciclo for, ¿sale? Entonces, ese es el ciclo que vamos a utilizar a continuación, el ciclo for. El ciclo for, acuérdense que nosotros, pues para escribirlo, utilizar el ciclo, empezamos escribiendo for, ¿sale? Porque es para o for. Abrimos los paréntesis. Y dentro de los paréntesis, nosotros tenemos que poner la estructura del for para que se haga la repetición. ¿Sale? Tenemos que declarar una variable, tenemos que hacer la condición y después sumarle un valor. Para eso empezamos declarando la variable in y igual a 0, porque pues acuérdense que los datos, los arreglos empiezan desde el índice 0. ¿Y qué es lo otro que voy a hacer? Poner punto y coma, poner y, establecer la condición que hasta qué momento quiero que se deje de repetir nuestro ciclo. Porque un ciclo es una estructura repetitiva que se va a estar repitiendo indefinidas veces, una cantidad de veces, hasta que la condición que tiene adentro del ciclo se deje de cumplir. Hasta ese momento el ciclo se rompe. Entonces yo tengo que poner una condición que le diga hasta aquí, que muestre un tope en el ciclo para que no tengamos un ciclo infinito. Entonces, ¿qué condición voy a hacer? Si yo lo que quiero hacer ahorita con este ciclo for
es hacer el recorrido de este arreglo. Y este arreglo, ¿cuántos datos tiene? Tiene 5 datos. Entonces yo quiero que solo se repita 5 veces el ciclo. Entonces, ¿cuál sería la condición? ¿Alguien que me diga, chavos? ¿Nadie? ¿Alguien que me diga, chavos? Bueno, entonces, si no hay dudas, eso significa que le están entendiendo muy bien y que ya están casi listos para sus evidencias de corte, para los exámenes. La condición que tenemos que poner aquí es hasta qué cantidad de veces quiero que se deje de repetir nuestro ciclo. Si el ciclo va a empezar del índice 0, o sea, desde el número 0, o sea, desde este primer índice, y tiene que terminar hasta el último dato. Entonces, ¿cuántas repeticiones tiene que hacer? Tiene que hacer 5 repeticiones este ciclo. Entonces, y no más ni menos, hasta 5. Entonces, para indicar, para establecer cuántas veces se va a repetir nuestro ciclo, ponemos menos igual a 5. ¿Por qué? Porque cuando llegue a valer esta ahí que se va a estar repitiendo, llegue a valer 5, 5 ya no es menor a 5, entonces hasta ahí se deja de cumplir la condición y ya no se repite nuestra estructura repetitiva, el ciclo. Y después viene la tercera sección que es y más más. Abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a poner la operación matemática que nos va a permitir hacer la suma de estos valores. Bueno, ¿y cuál es esa operación matemática? Lo que voy a hacer es utilizar la variable suma que ya habíamos declarado inicialmente, poner más igual a qué es lo que quiero que se sume y que se sume y ese valor se le sume, se le asigne a la variable suma. Pues quiero que se sume los valores del vector del arreglo números. Entonces, para eso voy a poner números, escribir el vector, el arreglo, y como es un arreglo, pues lleva corchetes. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Indicar. Dentro de los corchetes yo voy a poner, que también se puede, como es del mismo tipo de dato, poner esta variable, escribir i. ¿Sale? ¿Por qué? Porque i es una variable numérica, tiene números. Entonces, como este arreglo es numérico, pues también nos permite poner una variable dentro de un arreglo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en otras palabras, poner suma más igual es como si nosotros pusiéramos suma igual a suma más números 1, números i, perdón. Esto es lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta simple línea de código? Es que la variable suma va a tener una operación y se le va a asignar el resultado de esa operación matemática, de esa suma. ¿Y qué es lo que estamos sumando? Estamos sumando el valor que tiene la variable suma, que ahorita pues se declaró, pero no se le asignó un valor, así que en automático se le asigna la computadora, el IDE, le asigna a la variable un valor 0, un valor vacío, o sea, no tiene ningún dato, 0 tiene. Entonces, ese 0 se le va a sumar a números, pero números en qué? Como esta operación matemática está dentro de este ciclo y dice números, corchetes, y lo que estamos indicando con esa estructura es que se sume el valor de suma
con el primer valor del vector del arreglo números. ¿Y cuál es el primer valor? ¿Y por qué el primer valor? Porque i, lo que está dentro del corchete, que es una i, la primera repetición, la primera vez, vale 0. Entonces, nosotros estamos de alguna manera accediendo al índice 0, la primera repetición del ciclo, y al mismo tiempo, lo que tenga el dato, el valor que tenga el índice 0, se le va a sumar a la variable suma, al valor que tenga la variable suma. Entonces, la primera vez que nosotros repetimos el ciclo, la i vale 0, o sea que estamos accediendo al índice 0, y el índice 0 contiene el número 1. Entonces, 1 se le suma el valor que tiene la primera vez la variable suma. ¿Y qué es lo que contiene? Nada, o sea, tiene un valor por defecto 0. Entonces, 1 más 0 es 1. Esa es la primera vez. La segunda vez cambia ahora. La segunda vez que entramos al ciclo, porque se sigue cumpliendo la condición, porque ahora i ya no vale 0. Acuérdense que en el for siempre se le suma al último un valor a la variable que se declara dentro del for. Entonces, la primera vez valía 0. La segunda vuelta del ciclo for ahora vale 1. La variable i vale 1. La suma, el resultado de la suma, vale igual 1. Entonces, como la variable i vale 1 y 1 si es menor a 5, entonces se cumple la condición y nos permite entrar al ciclo y hacer lo que esté dentro del ciclo, y es la suma. Entonces suma, como la primera vuelta se había sumado 1 más 0 y daba 1, ese 1 se le asignó a suma. Cambió su valor, por eso se llaman variables. Entonces suma ya vale 1. Y ahora volvemos a sumar el valor de suma más el valor del vector del arreglo números en su siguiente índice. En la i, ahora la i, acuérdense que valía 1, porque ya es la segunda vuelta. Entonces ese 1 pues es un índice que nos permite acceder a este valor, a la siguiente casilla, que tiene el valor 2. Entonces estamos sumando el valor de suma más el valor del índice 1, o sea, el 2, y 1 más 2 es 3. A ese 3 se le asigna otra vez a suma, y así cambia su valor. Y así consecutivamente se va haciendo la repetición hasta que se deje de cumplir la condición y se rompa el ciclo. ¿Sale? De esa manera nosotros estamos haciendo la suma de todos estos números. Ahora, pues solo con eso basta, con esa simple línea de código. Vean qué sencillo. Ahora lo que quiero es que me muestre el resultado. Acuérdense que tenemos que mostrar la salida, si no, pues no me sirve mucho el algoritmo. ¿Y qué es lo que vamos a poner? La suma de todos los valores del arreglo ponemos pues el arreglo al último, es menos menos, y pongo el vector. Pongo la variable que tiene ese resultado, que es la variable suma. Punto y coma. Aquí me faltó un punto y coma. Acuérdense que esto, lo que está acá, después de doble slash, suma igual a suma más números y, es un comentario. No va a mostrarse en la compilación final, en el resultado final, ni va a afectar al desarrollo de nuestro algoritmo. Y después ponemos sus respectivos return, 0 y el gauge. Ya les habían explicado para qué sirven esos dos. Ahora vamos a compilar y ejecutar. Vamos a poner 0.3 array
array suma. Esperamos que no haya, que compile, ejecute. La suma de todos los valores del arreglo es 15. Es correcto. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 al final da 15. Sí, eso es lo que tenía que hacer nuestro arreglo. Bueno, entonces, ¿qué les va a quedar de ejercicio? Nada más que ustedes cambien lo que sea igual una operación matemática, pero lo único que van a cambiar es la operación. Ya no va a ser una suma, ahora va a ser una multiplicación. ¿Sale? Este ejercicio, pues, lo voy a subir a la plataforma. Es este ejercicio. ¿Sale? Todo lo mismo, exacto, pero en vez de que me muestre el resultado de una suma de vectores, que me muestre el resultado de una multiplicación. Es sencillo, es fácil, lo único que van a cambiar, pues, es el operador. ¿Sale? La operación, en vez de que sea una suma, tiene que ser una multiplicación. ¿Sale? Al final me tiene que arrojar el resultado de una multiplicación. ¿Sí? Esa es la actividad que voy a subir a la plataforma y que ustedes van a hacer. Entonces,